Si pasas algún tiempo observando el mundo moderno, especialmente a través de las pantallas que ahora median nuestra existencia, parece que se estuviera librando una guerra constante y pública. En una esquina de este cuadrilátero imaginario, tienes a la generación de los baby boomers, a menudo acusados de acaparar la riqueza, de aferrarse a valores que el tiempo ya ha erosionado y de negarse a ceder el paso a los que vienen detrás. En la otra esquina, tienes a los millennials y a la generación Z, voces más fuertes que nunca, reclamando contra el agotamiento, los costos inalcanzables de la vida, las políticas de identidad y un futuro que parece permanentemente retrasado o suspendido. El ruido es ensordecedor, la indignación es un fuego que nunca se apaga, y la batalla parece absorber todo el oxígeno de la habitación. Pero, si miras de cerca, si prestas verdadera atención a las sombras de este teatro social, hay un tercer grupo sentado en silencio en el fondo. No están gritando, no están intentando ser tendencia, no están escribiendo largos manifiestos en hilos de Internet. Simplemente lo están observando todo, a menudo con un café en la mano y esa leve e irónica sonrisa que parece decir, sí, ya he visto esto antes. Esa es la generación X, nacida aproximadamente entre 1965 y 1980. Son, en muchos sentidos, el hijo del medio olvidado de la historia contemporánea, demasiado jóvenes para heredar la era dorada económica de los boomers, y demasiado viejos para recibir la simpatía que se le otorga a la juventud que lucha por encontrar su lugar. La mayoría de la gente apenas los menciona, hasta que algo se rompe irremediablemente, y de repente, en medio del caos, ellos son los únicos de los que se espera que lo arreglen. Porque la generación X no se volvió invisible por accidente o por falta de sustancia. Fueron entrenados meticulosamente, desde la infancia, para desaparecer. Y cuando creces aprendiendo en lo más profundo de tus huesos que nadie va a venir a salvarte, eso no solo moldea tu estilo de vida, sino que reescribe por completo tu personalidad, tu sistema nervioso y tu filosofía de existencia. Nietzsche entendía profundamente esta dinámica. El individuo que es forzado a enfrentarse al abismo no se disuelve en él, sino que construye su propia fuerza a partir del vacío, forjando una voluntad de poder que no necesita aplausos para sostenerse. Para entender verdaderamente la mente de la generación X, tienes que volver al lugar donde su psicología fue programada por primera vez. La infancia. La imagen más icónica de la infancia de un Gen X no es una mesa familiar llena de gente cenando junta. Es la imagen de una llave de casa colgando de un cordón alrededor del cuello de un niño. En los años 70 y 80, las familias cambiaron en silencio. Las tasas de divorcio se dispararon. Los hogares con dos ingresos se convirtieron en la norma, y más mujeres entraron a la fuerza laboral, lo cual fue un avance necesario, pero creó un vacío de cuidado infantil que nadie sabía realmente cómo llenar. Así, millones de niños se convirtieron en algo completamente nuevo. Los niños de la llave, o Latchkey Kids. Imagina la escena. Son las 3 de la tarde. El autobús escolar te deja en tu parada. Caminas a casa completamente solo. El vecindario está envuelto en un silencio denso. Abres la puerta principal y la casa te recibe con un eco vacío. No hay pasos. No hay una voz llamando tu nombre. No hay energía adulta supervisando el espacio. Solo el zumbido constante del refrigerador y quizás el leve olor a la cena del día anterior. Te preparas tu propia merienda. Haces tu tarea con la televisión encendida en el fondo para simular compañía. Si te caes y te raspas la rodilla, la lavas, te pones una curita y sigues adelante. Si sientes miedo, te lo tragas en la garganta. Si te sientes solo, ni siquiera tienes las palabras para nombrar ese vacío todavía. Los psicólogos podrían llamar a esto negligencia benigna. No es crueldad intencional, no es abuso activo,
sino algo mucho más sutil. Estar físicamente seguro mientras estás emocionalmente sin supervisión. Y ese entorno, esa inmensa y silenciosa soledad, cablea el cerebro de una manera muy específica. Cuando tienes 8 años y nadie viene a rescatarte, aprendes una lección brutal y fundamental muy temprano en la vida. La ayuda no es automática, el consuelo no está garantizado, y la atención debe ganarse, o, más frecuentemente, ignorarse por completo. De ahí proviene la famosa e inquebrantable independencia de la generación X. Pero también es allí donde nace algo mucho más profundo. Porque cuando creces sintiéndote invisible, no solo te vuelves independiente, te vuelves invisible a propósito. Aprendes a ocupar menos espacio, a tener menos necesidades, a resolver tus propios problemas en silencio, sin hacer ruido, sin molestar al rebaño. Y, eventualmente, esa estrategia de supervivencia se endurece y se convierte en una personalidad. Se convierte en tu identidad. Como Nietzsche sugería, el superhombre es aquel que crea sus propios valores en la ausencia de dioses o salvadores. La generación X tuvo que convertirse en su propia autoridad moral y práctica antes de tiempo. Aquí está la parte que la mayoría de la gente, los psicólogos y los críticos modernos no logran ver. El niño de la llave no dejó de necesitar amor o consuelo. Simplemente dejaron de esperarlo. Se convirtieron en adultos que pueden sobrevivir a casi cualquier tragedia, que pueden cargar el mundo sobre sus hombros, pero que luchan profundamente para pedir ayuda. Adultos que pueden trabajar a través de un dolor insoportable, pero que no tienen idea de cómo permitir que alguien más los sostenga mientras duelen. Esa es la verdadera historia de origen de la generación X. No están mimados, no están rotos. Simplemente fueron entrenados desde el principio para desaparecer y sostenerse a sí mismos. Uno de los mayores y más crueles malentendidos sobre la generación X es la suposición de que son emocionalmente fríos. Pero la generación X no es fría. La generación X está comprimida. Sienten las cosas con la misma profundidad que cualquier otra persona, a veces incluso de manera mucho más profunda, porque no dispersan su energía en quejas públicas. Sin embargo, fueron criados en una cultura donde los sentimientos se trataban como un inconveniente técnico. Si estabas triste, te decían que te endurecieras. Si estabas ansioso, te decían que lidiaras con ello. Si llorabas, te acusaban de ser dramático. Así que la generación X aprendió una habilidad de supervivencia maestra que desde afuera parece inteligencia emocional, pero que a menudo no lo es. Aprendieron el minimalismo emocional. No expresar demasiado, no pedir demasiado, no necesitar demasiado. Al menos, nunca en voz alta. Nietzsche hablaba de la nobleza de aquel que sufre en silencio, que no mendiga compasión. Esta generación encarna esa reserva estoica. Por eso, un Gen X rara vez te dirá, «Estoy abrumado». En su lugar, dirán un simple y seco, «Estoy bien». No te dirán, «Te extraño con toda mi alma». Te enviarán un mensaje diciendo, «¿Aún sigues vivo?» Y cuando te aman, puede que no te escriban poesía ni te inunden con palabras de afirmación. Te darán actos de servicio incondicionales. Arreglarán tu auto. Aparecerán en el momento exacto en que todo se derrumba. Manejarán los problemas prácticos antes de que tú siquiera notes que existían. Ese es su lenguaje de amor, porque hacer cosas se siente infinitamente más seguro que la vulnerabilidad de la palabra hablada. Y su famoso sarcasmo no es crueldad ni desprecio. Es empaque emocional. Es la forma en que comparten el dolor sin sonar débiles. Es cómo confiesan la ansiedad sin convertirla en una crisis paralizante. Es cómo se mantienen conectados con el mundo mientras mantienen la guardia alta. La dura verdad es esta. La generación X no creció aprendiendo a hablar sobre sus sentimientos. Crecieron aprendiendo a funcionar a través de sus sentimientos.
Así que pueden ser emocionalmente maduros y al mismo tiempo emocionalmente no disponibles. Pueden apoyar y sostener a todos los demás mientras se descuidan en silencio a sí mismos, no porque no les importe su propio bienestar, sino porque durante mucho tiempo la regla de oro fue simple: siéntelo en privado, manéjalo solo y sigue adelante. Esta es la gran paradoja de la generación X. El mismo rasgo que los hizo formidablemente fuertes es también el rasgo que los hace profundamente solitarios. Cuando creces como un niño de la llave, la independencia no es una elección de estilo de vida que tomas en la universidad. Es supervivencia pura y dura. Tu cerebro aprende a escanear el horizonte en busca de problemas y a resolverlos rápido, sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin necesitar respaldo emocional. Te vuelves capaz. No solo responsable, sino capaz de esa manera silenciosa y casi intimidante. El tipo de persona que puede manejar una crisis masiva en el trabajo, arreglar lo que está roto, y aún así llegar a tiempo a la siguiente reunión. El tipo de persona en la que otros se apoyan cuando sus vidas se desmoronan. Nietzsche admiraba esta capacidad de autosuperación, de ser el puente hacia algo más alto, pero también advertía sobre el peso aplastante de ser el único pilar. La hiperindependencia viene con un precio oculto y devastador, porque en algún punto, la autosuficiencia deja de ser una fortaleza y se convierte en un muro impenetrable. La generación X no aprendió, puedo hacer esto. Aprendieron, tengo que hacer esto. Y esa sutil diferencia semántica reescribe todo en el sistema nervioso. Crea adultos que se sienten físicamente incómodos al recibir apoyo, incluso cuando lo necesitan desesperadamente. Adultos que no se desahogan porque desahogarse se siente inútil y como una pérdida de tiempo. Adultos que no buscan a los demás, no porque sean apáticos, sino porque alguna parte de su niño interior todavía cree firmemente que nadie vendrá de todos modos. Y con el tiempo, esa armadura se convierte en aislamiento emocional. No están solos en el sentido ruidoso y obvio. Pueden tener familias, carreras exitosas, amigos cercanos. Pero por dentro hay una soledad muy silenciosa que proviene de haber sido el fuerte durante demasiado tiempo. Es por esto que muchos Gen X luchan profundamente con la terapia. No porque la rechacen ideológicamente, sino porque la vulnerabilidad se siente como un idioma extranjero. Su niño interior todavía está susurrando la misma regla de acero que aprendieron a los 8 años. Manéjalo. No molestes a nadie. La hiperindependencia es un superpoder, sí, pero si nunca aprendes a ser sostenido, puede convertirse en un tipo de prisión privada muy solitaria. Si la hiperindependencia es el motor de la psique de la generación X, entonces el cinismo es su armadura. La generación X no creció en una era de confianza y estabilidad institucional. Vieron cómo las instituciones se resquebrajaban en tiempo real. Watergate les enseñó que el presidente, la figura de máxima autoridad, podía mentir descaradamente. La Guerra Fría les enseñó que el mañana no estaba garantizado, que el mundo podía terminar en un destello. La explosión del transbordador Challenger les enseñó que incluso el futuro tecnológico, la gran promesa de la humanidad, podía fallar de manera repentina, pública y violenta. Y luego llegaron los vibrantes años 80, brillantes, ruidosos, agresivamente optimistas, mientras todo lo que había debajo se sentía hueco e inestable. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, la caída de los valores absolutos. La generación X vivió esa caída. Vieron la muerte de las narrativas culturales infalibles. Se convirtieron en la primera generación criada bajo un bombardeo incesante de publicidad, desde los dibujos animados de los sábados por la mañana hasta la cultura de los centros comerciales. Fueron comercializados como una audiencia cautiva, y con el tiempo,
Su cerebro se adaptó genialmente. Desarrollaron un sistema de alarma interno finamente afinado, un detector de mentiras infalible. De ahí proviene la famosa actitud de la generación X. Cualquier cosa, o whatever. Pero la sociedad malinterpreta esa palabra constantemente. Whatever no significa no me importa. Significa no voy a entregar mi corazón a algo que probablemente sea falso. Psicológicamente, es pura autodefensa emocional. Es el arte refinado de mantener tus expectativas lo suficientemente bajas para que la decepción no pueda destruirte. No porque seas intrínsecamente negativo, sino porque has sido entrenado por la cruda experiencia. Es por esto que la generación X no confía en el hype publicitario. Ya sea un eslogan político, una misión corporativa o una tendencia de redes sociales que promete cambiar tu vida en 30 días, ellos han visto colapsar demasiadas promesas. Así que no esperan en voz alta, no aplauden fácilmente a los ídolos falsos, no se tragan historias brillantes. Y si quieres que un Gen X te respete, solo hay un idioma en el que realmente creen: la autenticidad. No la versión bonita y pulida, sino la real, la rasposa. Porque para la generación X, la fea verdad es reconfortante y la mentira hermosa es un peligro letal. Cognitivamente, la generación X tiene una ventaja rara e irrepetible que ninguna generación anterior o posterior compartirá jamás por completo. Fueron criados en dos realidades completamente diferentes. Su infancia fue analógica, física, lenta, profunda. Andaban en bicicletas sin aplicaciones de rastreo, se perdían y tenían que descubrir cómo volver a casa. Memorizaban números de teléfono, leían mapas de papel, vivían en un mundo donde el aburrimiento realmente existía, y el aburrimiento forzaba a la creatividad a nacer. Sus cerebros estaban cableados para la paciencia, para el enfoque sostenido, para la resolución de problemas en el mundo real. Y luego, justo cuando estaban creciendo y entrando en la adultez, la revolución digital golpeó con fuerza. De repente, fueron las computadoras personales, el correo electrónico, el Internet por conexión telefónica, los teléfonos plegables y un tipo de vida completamente nuevo. Y la generación X no solo lo presenció, se adaptaron a ello, lo construyeron, aprendieron ambos idiomas. Por eso, la generación X es psicológicamente bilingüe. Los boomers a menudo luchan para confiar intuitivamente en la nueva tecnología. La generación Z a veces lucha para imaginar soluciones que no involucren una aplicación. Pero la generación X puede hacer ambas cosas. Pueden abrir una hoja de cálculo, reiniciar un enrutador, solucionar un problema de una impresora, y aún así entender cómo manejar un conflicto a la antigua si la tecnología falla en el lugar de trabajo. Esto los convierte en los traductores, el pegamento, las personas que pueden hablar el idioma de la jerarquía y de la flexibilidad, del profesionalismo y de los memes. Pero aquí hay un costo oculto del que nadie habla. La generación X no tuvo el lujo de relajarse en ninguno de los dos mundos. Tuvieron que seguir actualizándose constantemente. Construyeron el futuro digital mientras aún cargaban con las responsabilidades analógicas. Son ellos los que ayudan a sus padres a iniciar sesión en sus cuentas bancarias, mientras capacitan a compañeros de trabajo más jóvenes en sistemas que son más antiguos que ellos mismos. Dos realidades, dos velocidades, un solo sistema nervioso. Y ese cambio constante crea un tipo de agotamiento silencioso que la generación X rara vez admite tener. La generación X no es la generación más ruidosa en la sala, pero cuando algo realmente necesita hacerse, ellos son generalmente los que lo están haciendo. Eso no es solo un estereotipo cultural, es cableado psicológico.
Los niños de la llave no crecieron siendo guiados y motivados a cada paso por la vida. Crecieron improvisando, resolviendo problemas en silencio, limpiando desastres sin esperar aplausos. Así que, como adultos, la generación X se convirtió en la generación del trabajo invisible. Los caballos de batalla que mantienen los sistemas funcionando mientras todos los demás discuten sobre la moralidad del sistema. Como el espíritu libre de Nietzsche, hacen lo que debe hacerse sin buscar la validación del rebaño. No necesitan carteles motivacionales, necesitan menos obstáculos. Y es exactamente por eso que la generación X tiene un odio especial por ser dirigidos y microgestionados como si fueran niños. La microgestión no solo los molesta, los insulta profundamente. Porque en su sistema nervioso, el control excesivo se siente como desconfianza, y la desconfianza se siente como un ataque personal. Su niño interior, que se crió a sí mismo, escucha un mensaje fuerte y claro. Crees que no puedo manejarlo. Así que la generación X usualmente responde de la misma manera de siempre. No con una rebelión dramática, no con una rabieta viral en redes, sino con una resistencia silenciosa y glacial. Hacen el trabajo, evitan la política de la oficina, se saltan las reuniones innecesarias y protegen su autonomía como si fuera oxígeno. Porque para la generación X, la independencia no es una preferencia laboral, es su identidad misma. Y en el momento en que empiezas a gestionar cada uno de sus movimientos, no estás solo gestionando a un trabajador, estás desencadenando un instinto de supervivencia primario. Si quieres entender el estado mental actual de la generación X, olvida los estereotipos por un momento. Olvida la imagen de los perezosos. Olvida las camisas de franela. Olvida las frases sarcásticas de los años 90. Mira su calendario actual. La generación X ahora está en sus 40 y 50 años y están viviendo dentro de una olla de presión que los psicólogos a menudo llaman la generación sándwich. Están atrapados entre dos responsabilidades inmensamente pesadas al mismo tiempo. Por un lado, padres envejecidos de la generación de los baby boomers. Padres que viven más que cualquier generación anterior, pero a menudo con enfermedades crónicas, deterioro cognitivo o necesidades médicas que requieren atención constante. La generación X está programando citas médicas, navegando por los laberintos de los seguros, manejando medicamentos, respondiendo a esas llamadas telefónicas a altas horas de la noche que comienzan con un aterrorizante «algo anda mal». Por otro lado, tienen hijos, niños de la generación Z y la generación Alfa, que crecen en una economía que se siente brutal, con costos de matrícula absurdos, precios de alquiler imposibles, luchas de salud mental, ansiedad por las redes sociales y un mercado laboral que ya no promete estabilidad alguna. Estos niños no solo necesitan dinero, necesitan apoyo emocional, necesitan presencia, necesitan padres que puedan sostenerlos cuando el mundo parece colapsar. Y en medio de todo eso, todavía se espera que el Gen X sea productivo y rinda al máximo en el trabajo, como si absolutamente nada estuviera pasando en su vida privada. Esta es la generación que entró en la adultez justo cuando las pensiones comenzaron a desaparecer y la jubilación se convirtió en un problema individual. Sobrevivieron a la caída de las .com. Recibieron golpes devastadores durante la crisis financiera de 2008, justo en sus años de mayor capacidad de ganar dinero. Luego llegó la pandemia y sacudió el suelo una vez más. Muchos de ellos todavía cargan con hipotecas, deudas y el miedo paralizante de que nunca, realmente, lograrán ponerse al día. Lo que esto crea psicológicamente es un tipo de agotamiento que no se parece en nada al agotamiento tradicional. La generación X no suele colapsar dramáticamente. No publican sus crisis nerviosas en línea. No crean largos hilos sobre lo exhaustos que están. Simplemente siguen adelante.
Se despiertan temprano, ayudan a sus hijos, revisan a sus padres, se presentan a las reuniones, manejan emergencias, pagan las cuentas, y luego se quedan dormidos con la mandíbula apretada, solo para volver a hacerlo todo de nuevo mañana. Es la repetición del eterno retorno de Nietzsche. Cargar el peso una y otra vez sin promesas de redención más allá del propio acto de resistencia. Es por esto que la generación X es trágicamente vulnerable a algo profundamente peligroso: la depresión de alto funcionamiento. Puedes ser productivo y aún así estar deprimido. Puedes ser responsable y aún así estar ahogándote. Puedes ser el fuerte y aún así estar rompiéndote en silencio. Porque los niños de la llave que no pidieron nada se convirtieron en los adultos a los que todo el mundo les pide todo. Y esa es la tragedia de la trampa del sándwich. La generación X lleva todo un ecosistema familiar sobre sus hombros mientras está emocionalmente entrenada para nunca, jamás pedir ayuda. Así que no dicen, no puedo hacer esto más. Dicen, estoy bien. Y luego siguen trabajando en silencio, implacablemente, hasta que su cuerpo los obliga a detenerse por completo. Aquí es donde la generación X recibe golpes desde ambas direcciones. Los boomers a menudo los ven como demasiado desapegados. La generación Z a menudo los ve como demasiado contundentes o fríos. Y la verdad es que la generación X no se siente completamente entendida por ninguno de los dos bandos. En el amor, muchos Gen X se preocupan profundamente, pero lo demuestran de manera diferente. No siempre hablan en párrafos emocionales. Hablan a través de la confiabilidad, de presentarse, de arreglar problemas, de mantenerse firmes cuando la vida se vuelve caótica. Pero debido a que fueron criados para contenerse, la intimidad puede sentirse como un riesgo inmenso. Depender de alguien puede sentirse como debilidad. Así que aman intensamente, pero eligen protegerse al mismo tiempo. Luego está la crianza de los hijos. Los padres de la generación X a menudo llevan una extraña contradicción. Quieren que sus hijos se sientan apoyados de una manera en que ellos nunca lo fueron, pero también creen firmemente que la dificultad construye el carácter. Así que pueden sonar duros incluso cuando están tratando de ayudar. Dirán, resuélvelo. Mientras secretamente se aseguran de que no caigas demasiado bajo y te rompas. Y cuando se trata de identidad y cultura, la generación X a menudo está a favor de la libertad individual, pero es visceralmente alérgica a la actuación y la falsedad. No les importa la diferencia. Les molesta la hipocresía. Pueden respetar tu identidad y aún así poner los ojos en blanco ante el moralismo performativo. Así que terminan atrapados en el medio nuevamente, demasiado suaves para la vieja guardia, demasiado duros para la nueva guardia, y pensando en silencio. Nadie nos entiende. Y honestamente, estamos demasiado cansados para explicarlo. Pero a medida que la generación X pasa la mitad de la vida, algo poderosamente silencioso comienza a suceder. Durante décadas vivieron en modo de supervivencia, manejando todo, no necesitando nada, permaneciendo invisibles solo para mantener el sistema funcionando. Pero ahora, muchos Gen X están llegando a un punto de inflexión. No es un colapso, es un giro. Como el león nietzscheano que destruye los valores impuestos para dar paso al niño que crea los propios. Están dejando trabajos bien pagados que ya no se sienten reales. Están comenzando pequeñas empresas, creando arte, simplificando la vida. No porque sean impulsivos, sino porque finalmente ven la verdad absoluta de su existencia. Jugaron el juego. Hicieron todo lo que se suponía que debían hacer. Y el premio final no valía el inmenso costo que pagaron. Y aquí está la parte curativa, la absolución de esta larga marcha. La generación X está aprendiendo que la independencia no tiene por qué significar aislamiento.
que la fuerza no tiene por qué significar silencio perpetuo. Tienes permiso para necesitar ayuda. Tienes permiso para estar cansado. Tienes permiso para elegirte a ti mismo, por fin, después de haber sostenido a todos los demás. No hay nada malo en ti. Tu mente aprendió esto por una razón muy profunda, para protegerte cuando no había nadie más. Pero ya no tienes que ser solo supervivencia. Si reconoces tu propia historia en estas palabras, si sientes que esta descripción toca esa parte silenciosa de tu experiencia, quiero que sepas que no estás solo. Este canal existe para explorar las profundidades invisibles de la mente, para dar voz a lo que rara vez se dice. ¿Qué parte de este peso silencioso sentiste más en tu propia vida? Dímelo en los comentarios. Considera suscribirte para seguir explorando juntos estos laberintos de la psique humana. Gracias por estar aquí y gracias por observar.